buenas noches, buenas tardes. Bienvenidos a todos, alumnos de licenciatura, alumnos de maestría, exalumnos de posgrado, futuros y futuras alumnos de ingeniería, también bienvenidos a su casa. En esta universidad, nuestra queridísima Universidad Marista, tenemos dos grandes pilares. El primer pilar es el proyecto educativo, con todo lo relacionado con la academia, la ciencia y el acompañamiento profesional. Nuestro segundo gran compromiso es el compromiso humanista, su proyección social, encaminar a construir una mejor sociedad, a tratar de formar mejores ciudadanos. Hoy, en esta tarde, como pocas en la agenda de la escuela, podemos sentirnos satisfechos de estar parados sobre estos dos grandes pilares gracias al testimonio profesional y humanista que representa nuestro invitado de hoy, el ingeniero, el doctor Ramón López Valde. Cofundador de esta universidad de sus principios, marista de toda la vida, desde el primero de primaria y empresario de la construcción de éxito indudable, Ramón tiene, a sus escasos 60 años, mucho que enseñarnos, pero hoy, antes de cederle la palabra como parte de las jornadas anuales universitarias, quiero enfatizar en qué tiene mucho para demostrarnos que sí se puede. Que sí se puede lograr el éxito tratando de hacer bien las cosas y no solo recurriendo a las fórmulas fáciles, turbias y fariseicas. Tras terminar su prepa en el CUM, Ramón se fue a la Universidad Nacional Autónoma de México, a la UNAM, donde no solamente cursó la carrera de ingeniería civil, sino también obtuvo un doctorado. Regresó a Mérida atraído por los lazos que formaba una familia en ampliación. Su papá, ingeniero también y experto en el sistema ferroviario de todo el sureste, marcó rumbos y ganó amigos. Su mamá, maestra y ama de casa, que combinaba el calor del hogar con el trabajo diario. Su casa, modesta como la de casi todos los maristas de aquellos años 60, era centro de reunión y de sueños en la colonia García Jiménez. Todo eso, su paso por los scouts, los grupos parroquiales de la época, el fútbol, donde fue de los mejores porteros que ha tenido el equipo del CUM de primera fuerza. Todo eso era el cimiento de apenas el siguiente paso: ejercer una profesión al lado de su esposa Patricia y junto con ella, de formación enfermera, construir un mejor hogar social para los hijos, los amigos, los vecinos y todos los yucatecos en general. Ese era el sueño y en el trayecto lo mismo hizo trabajo social, midiendo y topografiando tramos ferroviarios entre la selva, que formando empresas productoras de cacahuate, y luego haciendo casas. Pero no todo siempre ha salido bien. Las crisis, las faltas de capital y el entorno adverso obligaron a redireccionar capacidades, y así este ingeniero marista, este portero marista que cubría la portería del Salto al Vuelo, comienza a destacar la optimización de procesos de construcción, administración y ventas de zonas habitacionales. El empeño por la eficiencia, la calidad y el ahorro lo llevó de la mano hasta llegar a ser lo que es hoy, casi en silencio, socio de Sadasi, uno de los grupos inmobiliarios más importantes del país. Pero también uno de los visionarios que no solo hace proyectos gracias a contar con terrenos baratos, sino también a todo lo que se coloca encima y que se corona con la satisfacción total del cliente, del que vive, duerme y habita las casas. Al lado de sus hijos, con empresas integrales y de rápida reacción ante las variaciones del mercado y la realidad, hoy podemos decir que es no solo precursor de las casas de concreto armado, sino también un multiplicador de empleos y de planes con alma y con corazón. Al lado de los pesos está también el compromiso. Conste que ni él ni yo, ni nadie de los que estamos acá presentes estamos hablando de santos, pero si hay algo que decir en vuestra profesión, es que hay de ingenieros a verdaderos constructores, y hay de simples inversionistas a verdaderos visionarios. Ramón es un caso especial.
Inmerso en este arranque desordenado del boom, a veces inequitativo como es el de la vivienda yucateca, Moncho, con los amigos, se enamora del proyecto universitario marista. Chiquilín lo invita y rápidamente lo pone al frente del área académica de este sueño universitario. Desde ahí, es el primero en traer a Yucatán el Ceneval para hacer auténticas pruebas de admisión y no solo de selección. Patrocina de su propio peculio el primer estudio para definir carreras, programas y fortalezas de esta casa de estudios. Y en los primeros años no solo imparte clases, sino como hasta ahora es un importante soporte económico para llegar a ser lo que hoy somos. Y todo desde el anonimato. En agradecimiento a esta entrega que él y su esposa Patricia refrendan entregando a 2 de sus hijos como alumnos de esta universidad, los hermanos maristas tienen en Ramón López Gual a un miembro del máximo órgano de gobierno de esta universidad, la Asamblea de Asociados. Con toda esta riqueza profesional y toda esta riqueza humana, por haber sido testigo del surgimiento de esta aventura vuelta a realidad y por ser un empresario constructor visionario, tal como los que queremos formar en esta universidad, hoy recibimos agradecidos y entusiasmados a quien seguramente a lo largo de los próximos años nos continuará apoyando con su gran corazón marista. Por delante, numerosos elementos para perseverar y para creer en que sí vale la pena tratar de formar buenos y mejores yucatecos. Moncho, bienvenido, gracias por aceptar. Esta es tu casa, te recibimos con mucha atención. Buenas tardes a todos. Gracias, Alejandro, por la invitación, por las palabras que me conmueven con este proyecto del que, como decías tú, participamos desde que eres. Pues bien, después de muchos años de estar fuera del ámbito académico, hoy pues, atendiendo esta invitación, me siento un poco nervioso porque hace unos años que no he estado frente a un foro de estudiantes universitarios, pero pues vengo a compartirles más que nada una experiencia profesional de la ingeniería en el ámbito de la construcción de la vivienda. Nosotros tradicionalmente, los ingenieros civiles, cuando empezamos a construimos casas, viviendas, lo hacemos con el método pues, tradicional, que todos conocemos, que es el que pues, siempre hemos visto en las calles, en las construcciones, en todos los lugares. Este método pues, es un método muy artesanal. Les voy ahorita a hacer una presentación mostrándoles el método tradicional, cómo es, cómo funciona. Después les voy a explicar el proceso industrializado, hablándoles de todas sus ventajas y de todas sus facetas ingenieriles. Y posteriormente les voy a poner un video donde ustedes puedan ver el proceso constructivo físicamente cómo se desarrolla. Al final, pues un poquito la experiencia personal de por qué estoy en esta actividad. Pues la plática la llamé industrialización de la vivienda y primero vamos a comparar los dos diferentes métodos, iniciando con el método tradicional. En el método tradicional, nosotros construimos las casas y tenemos que irlas construyendo pues todas al mismo tiempo. No es un proceso industrializado, sino es un proceso muy artesanal, donde los obreros que participan en el proceso son todos no son expertos en una sola actividad o una tarea, sino que se involucran en el proceso de la construcción desde el inicio hasta el final. Entonces, primero
pues se construye la cimentación, que es una cimentación a base de cimiento de mampostería de piedra, donde se excavan pues, zanjas perimetrales donde van a ir los muros que van a apoyarse encima de ellos, y se construye la mampostería. Pues esa mampostería la pone piedra sobre piedra, monteada con mortero, donde el mortero, pues la capacidad máxima o la resistencia máxima a la compresión es de 15 kilogramos por centímetro cuadrado, y como es construida muy artesanalmente y al mismo tiempo todas las casas, pues a veces pues la calidad, si el supervisor no está muy atento, pues puede tener problemas. Después se empieza a construir la casa poco a poco y pues van desarrollándose todas las casas al mismo tiempo, se van levantando todas las casas al mismo tiempo, y durante un pequeño tiempo, que es el que dura la construcción de las casas, hay muchos obreros trabajando, pero todos durante el periodo que fue la construcción de una casa. Se sigue levantando la casa hasta que se techa, y ponemos esta última imagen para demostrar lo que es el vestido de la vivienda, o sea, poner todo lo que son los acabados y las albañilerías. En este proceso constructivo, el orden no es precisamente una de las cualidades que se presentan. ¿Por qué? Pues porque muchos materiales, su bodega, su almacén, es el mismo sitio de la obra. Aquí en estas imágenes vemos cómo pues, las piedras que se van a usar en la cimentación están pues, entocadas a un lado donde se van a hacer las construcciones. Y aquí se ven imágenes de cómo se hacen los cimientos, cómo se van levantando los castillos. Y en esta otra fotografía podemos ver las fotos donde están el polvo de piedra y otros materiales que se usan para la construcción, que están almacenados, como les dije, en el mismo lugar de la obra. Los mismos bloques que se usan para allá, pues están almacenados a un costado de las construcciones, y eso hace que pues, los desperdicios o los daños por el mal manejo de los materiales, el uso de los bloques por los mismos albañiles que están trabajando, los mismos obreros que están trabajando, pues ponen unos bloques para que les sirva andamio, lo rompen. Entonces, el desperdicio es muy alto. El material con que se trabaja aquí, el bloque, pues es un bloque que, de acuerdo con la norma oficial mexicana, debe tener una resistencia a la compresión de 60 kilogramos sobre centímetro cuadrado, y pues no siempre nos dan esa resistencia los bloques que nos suministran. Muchas veces, pues, por las prisas, por la demanda, no les dan el tiempo suficiente de curado y llegan a la obra con resistencias menores de lo que marca la norma. Después se siguen haciendo se siguen ejecutando las casas, y pues los albañiles ya pasan de ser los bloqueadores, pasan a ser a dar los acabados, a hacer los trabajos de albañilería, la colocación de los pisos, los aplanados, el colado de la azotea. Ellos hacen absolutamente todo. Entonces son todos los materiales, lo mismo, se tienen que suministrar todos al mismo tiempo, y a veces los mismos volúmenes del material que tienen que suministrarse son tantos que no alcanzan los proveedores a suministrarlos todos al ritmo que se requiere la obra. Entonces, para ponerles un ejemplo, si van ustedes a colar las azoteas, les suministran las viguetas, pero les falta una vigueta de una determinada medida, pues por esa vigueta que les faltó de esa determinada medida, pues simplemente no van a poder colar los techos hasta que esa vigueta sea suministrada.
Entonces, pues esos son otros inconvenientes que este sistema trae. Aunado a todas estas situaciones que los estoy comentando, pues obviamente la calidad de la construcción no es excesivamente alta. O sea, es muy difícil de controlar la calidad de la construcción para llegar a los índices, pues, llamémoslo así, de excelencia. Y por el otro lado, por el mismo hecho de que tengamos que construir todos los elementos al mismo tiempo, la inversión de la obra se tiene que realizar toda al mismo tiempo mientras se están construyendo las casas. Es decir, el costo financiero de las viviendas lo tenemos que ejercer sobre el 100% de las viviendas por todo el tramo que estemos, por toda la etapa que estamos construyendo, y no necesariamente las rentas van a ese mismo ritmo, o encadenar o concatenar el ritmo de la producción de las casas con el ritmo de la venta de las casas para que el costo financiero se minimice, no es fácil de controlar. Muy bien, pues ahora les voy a platicar un poquito de lo que es el sistema industrializado. Aquí hay unas imágenes ya de cómo se van terminando las viviendas con el sistema tradicional. Hasta que ya la casa queda totalmente destruida. Muy bien. El método industrializado es un sistema de producción, llamémosle así, en línea, donde un poquito diferente de un sistema de producción en línea, donde producción en línea el obrero le van llegando el artículo y hace el proceso que le corresponde hacer, mueve el artículo y espera que le llegue el siguiente. En este caso no. O sea, los artículos, los obreros están yendo hacia donde están los artículos, pero los van construyendo uno por uno. En este sistema, primero, pues se hace una cimentación de una casa o de un paquete de casas, módulo de casas. Al día siguiente, se hace la cimentación de la casa de al lado y ya se cuelan los muros de la casa que el día anterior se hicieron la cimentación. Al día siguiente se cuela la cimentación de la tercera casa, se cuela la casa de la segunda casa, se cuela los muros, y de la primera casa originalmente que se hizo la cimentación en un principio, pues ya se cuela la azotea. Es decir, se puede decir que en 3 días ya tenemos construida la obra negra de una casa. Y así sucesivamente, cada día se va moviendo el proceso para ir haciendo una casa al día o un módulo de casas al día. De tal suerte que si tenemos un mueble de una casa, en una semana podemos tener 6 casas en obra negra, y una vez que nosotros terminemos el proceso de acabado, pues ya las casas están listas y pueden estar en condiciones de ser habitantes una casa al día, o dependiendo de cuántos moldes tengamos, pues el número de casas como moldes tengamos. El sistema, pues es un sistema muchísimo más controlable, donde la calidad es muchísimo más controlable y donde hay mucha ingeniería. La cimentación no es una cimentación como la cimentación tradicional,
Aquí la cimentación es una cimentación de losas, a base de travelosas y losas de concreto. Es decir, la carga del peso de la casa se transmite al suelo en un área del tamaño total de la casa. Mientras que en el sistema tradicional el peso se transmite nada más pues en el perímetro que forma el cimiento de mampostería. Aquí hay bastante trabajo de ingeniería en todo lo que es el movimiento de tierras. ¿Por qué? Pues porque lo que es la altura de las casas, el desplante de las casas sobre lo que son las calles, nosotros ya podemos jugar con ellos. En el sistema tradicional, lo que normalmente se hace es se pela el piso hasta que aparezca la roca para hacer la calle, Para hacer la calle se pela el piso, después se mete relleno para nivelar, y de allí, entonces nosotros subimos el desplante del cimiento de mampostería y lo rellenamos para dar el nivel. Aquí pues hay bastante ingeniería, porque lo que se hace es, en vez de utilizar eso, pues se corta un cajón en la roca, se baja el nivel de la calle, ese cajón de roca, esa roca producto de la excavación, se mueve, se tritura y se vuelve a utilizar para hacer la base de la calle y para nivelar las plataformas. De esta manera nosotros disminuimos los niveles de relleno, y eso implica un ahorro muy importante en los costos de una casa. Nosotros hemos hecho evaluaciones económicas, y haciendo esto que les estoy platicando nos podemos ahorrar entre 15 y 17 mil pesos por una casa de interés social. Luego las terracerías, las plataformas se nivelan, y los niveles que se piden en la plataforma, nos metemos una variación de más o menos 2 centímetros. O sea, hay mucha igual topografía. ¿Para qué? Pues si está muy bien nivelada la plataforma, con ya los niveles prácticamente que va a quedar el piso terminado, a la hora de colar nosotros nuestra losa de cimentación, no vamos a tener desperdicios en el colado. Ustedes imaginan que nivelaron mal y tengan que poner 5 centímetros de concreto más por cada casa, por toda la superficie de la casa, y sigamos que se hagan 200 casas al año, pues es un costo adicional al precio de la vivienda muy importante. Entonces, pues aquí solo lo que es el sistema de la preparación de las plataformas y de las terracerías, hay bastante ingeniería que a lo mejor algún día, si me vuelven a invitar, les vengo a compartir ya concretamente de ese tema. Ya posteriormente de que ya están las plataformas niveladas, compactadas y afinadas, empieza el proceso de preparar el terreno para poner la cimentación. La cimentación es sobre la plataforma, se hacen unas excavaciones que es donde van las travelosas, las traves, y también las excavaciones donde van a ir alojados lo que son todo lo que son los drenes, los drenajes. Se pone unos plásticos, unas lonas de plástico que sirven para 2 cosas. Uno, para que a la hora de colar, nosotros, nuestro suelo, el suelo de la plataforma, no le quite agua al concreto y permita que su fraguado sea adecuado, ¿verdad? Para que no se agriegue el concreto al momento de estar fraguando. Y posteriormente, ese mismo plástico que tenemos abajo evita que la humedad del piso, del suelo,
suba hacia la vivienda. En el caso de lo que son las casas de la vivienda tradicional, pues son las que ustedes conocen, la impermeabilización de la cimentación. Lo que se hace aquí, toda la casa se le pone un plástico que hace esa función. Se arman ya después todo lo que son los elementos de acero que el estructurista diseñó para la cimentación, y se colocan todo lo que son los ductos de las instalaciones, la instalación de drenaje, la instalación de agua, las tuberías de las instalaciones eléctricas. Se preparan, se instalan, se prueban y posteriormente ya se puede realizar el colado de la cimentación. Se pasa a la siguiente etapa, que es la de los muros, y se hace lo mismo, se arma todo el acero, se colocan todas las instalaciones que van en los muros, se arma todo lo que es el molde, se cuela con concreto, y eso se ejecuta en un día. Es decir, todo el colado de los muros de una casa se realiza en un día. Aquí los muros, nosotros estamos utilizando concreto de 100 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Es decir, de entrada, si comparamos contra un bloque que cumpliera la norma oficial mexicana, estamos metiéndole un elemento estructural que resiste 40 kilogramos sobre centímetro cuadrado más que en el otro elemento. Entonces, si a esto le ponemos la consideración de que va totalmente armado con acero, pues esta vivienda, desde el punto de vista de seguridad, es más segura que la del otro sistema. Nuestras casas las hacemos con concreto. Tenemos nuestra propia planta de concreto. Ejecutamos nuestro concreto, son plantas robot que están totalmente computarizadas, donde después de un análisis de los materiales que existen en la región y con los que nosotros vamos a tratar, es decir, de la arena, de la grava, del cemento que vamos a usar y el tipo de agua que tenemos, nos hacen una dosificación para las diferentes resistencias de los concretos que necesitamos tener y para los diferentes elementos estructurales que vamos a colar. Entonces, cargamos en la computadora esas dosificaciones, y cuando llega el momento de que la olla vaya a buscar el concreto, pues en automático se le da la instrucción a la computadora produce en ese momento el concreto, lo manda. Se hacen diferentes pruebas y diferentes muestreos para hacer pruebas de la calidad y de la resistencia y de la manejabilidad del concreto antes de que el concreto se pueda perder en el elemento estructural que se va a utilizar. Ya en el video que les pondré posteriormente se explica un poquito más de todo lo que es estas pruebas de laboratorio y estos análisis que se hacen para la cuestión de los concretos. Ya se terminan de armar los muros, se cuela el concreto, y al día siguiente, tempranito, ese muro que se coló el día de hoy, mañana tempranito se desmolda, porque con ese mismo molde vamos a volver a colar el muro de la casa de la lava. Para poder hacer estos movimientos de desmoldado, pues obviamente utilizamos algunos aditivos especiales que le agregamos al concreto, como son algunos acelerantes para el fraguado del concreto, para que el concreto al día siguiente ya pueda estar lo suficientemente duro para que se pueda quitar el molde
y no tenga ningún problema. Y luego pasamos al proceso de la construcción de las losas. Pues las losas las hacemos de concreto, ponemos una serie de puntales que sostenemos, ponemos una serie de moldes especiales que sostienen lo que es la cimbra, colocamos una cimbra de madera, colocamos encima de la cimbra de madera unas placas de poliestireno de alta densidad que son aislantes térmicos, con el que nosotros vamos a dar más confort a la vivienda en cuanto a temperatura. Armamos todos los elementos de instalaciones que van en la azotea, como puedan ser las instalaciones de agua y de electricidad, y colamos nuestra azotea. Ya una vez que está la obra negra, que como les dije, en 3 días se puede tener ya lista una casa, o pasamos a lo que es el vestido de la misma, que es el proceso de acabados. Ya pasamos a lo que son los acabados en paredes, los acabados en los pisos, los acabados en las plafones, las impermeabilizaciones de las azoteas, los acabados en los baños, la colocación de los cables y de los accesorios eléctricos, y de allí pasamos a todo lo que es la obra exterior, a hacer las baldosas de los estacionamientos, nivelar los estacionamientos y colocar ventanería y cancelería en puertas, pintar, y ya está lista la vivienda. Entonces, en este proceso, pues los desperdicios de los materiales son prácticamente nulos. ¿Por qué? Porque los materiales no están almacenados en la obra. Los materiales más importantes que es el concreto, llega al momento que se va a colar. Los obreros son especializados en una tarea, es decir, los obreros que hacen cimentación solo hacen cimentación. Hoy hacen la cimentación de la casa 1, mañana hacen la cimentación de la casa 2, y así se van desplazando. Los mureros, exactamente lo mismo, y los fierreros, que van trabajando conjuntamente, van armando lo que es el fierro del muro, la cimbra del muro, y cuelgan. Al día siguiente se pasan a la siguiente casa. Entonces, los obreros se vuelven expertos en una determinada tarea. Al hacerse expertos en una determinada tarea, la hacen mucho más rápida, mucho más descansada, y como las tareas se les pagan por actividad, pues en el momento que ellos terminan, se van a sus casas. Y como son expertos, pues también su salario, su remuneración económica es mucho menor. Y como es un trabajo que se va repitiendo, pues ese trabajo es un trabajo permanente, porque terminan la casa y ahí nos vemos. Como ellos se van desplazando a lo largo de las diferentes casas haciendo la misma tarea, su trabajo es más constante. El costo financiero, pues el costo financiero es lo mismo. Como la casa se hace en menos tiempo y se van haciendo de a una en una, pues en el momento que tú terminas una casa y tú ya la tienes vendida, pues en ese momento tú ya la puedes cobrar. Entonces no tienes un stock, no tienes un inventario de vivienda sin poder recuperar la inversión que te está generando un costo financiero, y al ser el costo financiero más pequeño, pues lógicamente el costo de la casa es menor y el precio de la casa a la hora de venderla también es menor.
Todos estos factores que les estoy diciendo, en cuanto a que los materiales no están desperdiciados, en cuanto los obreros son especialistas en la tarea, en cuanto a que no hay desperdicios, en cuanto a que se ejecutan con material, con concreto que tiene un control de calidad muy estricto, hace que en general la calidad de la vivienda sea mayor. Bueno, pues ya con esto les expliqué en términos generales lo que es la comparación de los dos sistemas. Aquí les preparé una tablita donde les hago una comparación entre ventajas y desventajas del sistema tradicional y el sistema industrializado. En el sistema tradicional, la mano de obra no es especializada. Los obreros son generalistas, hacen todo. En el sistema industrializado, la mano de obra es especializada. Los obreros solo hacen una determinada tarea y son expertos en hacerla. En la cuestión de los materiales, en el sistema tradicional es muy difícil de controlar. ¿Por qué? Porque, como les expliqué en un principio, la misma obra se convierte en el almacén de los materiales. Entonces, los desperdicios, los robos hormiga y todo lo demás se hace más complicado de controlar. Mientras que en el caso del sistema industrializado, los materiales son muchísimo más fáciles de controlar. La calidad, pues, el hecho de que en el sistema tradicional se construyan todas las casas al mismo tiempo, pues hace que los supervisores no puedan supervisar exhaustivamente todas las viviendas al mismo tiempo con una vigilancia muy buena, porque pues se están ejecutando al mismo tiempo todas las casas. En el sistema industrializado, como se va haciendo una casa a la vez, pues los supervisores tienen que supervisar muy poquitas casas al mismo tiempo. Entonces, lógicamente, la supervisión, la verificación de todos los detalles los llevan más estrictos. Y por último, pues el costo financiero en el sistema tradicional, pues como les platicaba, es más alto que en el sistema industrializado. Y eso, pues hoy en día, representa un costo muy importante en lo que es la producción. Y en general en todos los negocios, el costo financiero es un factor súper importante. Entonces, en la medida que nosotros podamos disminuir el costo financiero, pues en esa medida vamos a tener ahorros en el costo de la vivienda, y en esa misma medida también podremos ofertar una vivienda más económica. Voy ahora a presentarles un video donde se presenta a detalle ya el proceso de construcción de una vivienda industrializada. Sí, paga. Aunque se quede. Ahí está. A continuación te voy a mostrar nuestros procesos de construcción de vivienda, desde el despalme del terreno hasta la terminación de la vivienda. Si gustas acompañarme. Prepárate para descubrir todos los procesos constructivos que hacen posible desarrollar viviendas de calidad. Todo comienza en una planta de concreto. Los componentes del concreto son fundamentalmente cemento, arena lavada, grava, aditivo, que tiene una función especial, agua, y se mezcla todo dentro del camión revolvedor. Se toma el material, se va almacenando, se pesa cada uno de los componentes del material,
se añade al camión revolvedor y se empiezan a mezclar. O sea, para que se considere concreto premezclado debe de haber 100 revoluciones que haya dado el camión revolvedor. Estamos en la planta dosificadora de concreto. Aquí es donde se lleva a cabo el pesaje de cada uno de los materiales que habíamos platicado que conformaban el concreto. Como ustedes podrán dar cuenta, es una planta totalmente computarizada, con los estándares más altos de calidad, o sea, está debidamente probada, calibrada. Después de haber realizado la carga, nos emite la computadora este reporte, donde podemos ver quién realizó el pedido, a dónde se surtió, la fecha en la que se surtió y a qué concreto correspondía. Todas las tolerancias, ninguna llega al 1%. O sea, esto nos habla de que hay una precisión matemática en cada una de las cargas. Este reporte nos sirve para darle un rastreo a cualquier concreto que hayamos surtido, ¿no? Nos apoyamos en un laboratorio que a través de estrictas pruebas y procedimientos garantiza que nuestro material cumple e incluso rebasa las normas establecidas. Se tomó la muestra, posteriormente tomamos la prueba de revenimiento para ver la medida de la fluidez del concreto. Se le lleva el revenimiento porque es una prueba que se hace con un cono truncado y al momento de vertir el cono se mide lo que se revinió el concreto, ¿no? Y finalmente estamos terminando ahorita con la elaboración de cilindros de prueba para poder determinar la resistencia a la compresión del concreto. Para realizar las pruebas se realizan dos muestreos, uno de aceptación al momento que la olla de concreto sale de la planta y el otro ya en la obra, antes de comenzar el colado de concreto. Aquí estamos en el laboratorio. Aquí es donde contamos con un cuarto de curado, se cuenta con una área para la determinación de las pruebas, la aceptación de los materiales que estamos recibiendo. Contamos con una prensa para poder determinar la resistencia a la compresión. Primero cabeceamos el cilindro para darle la superficie en la que pudiera aplicarse la carga de una manera uniforme. Posteriormente pasamos al ensaye del cilindro con la prensa para determinar la resistencia a la compresión de este concreto. Aplicamos toneladas que divididas entre el área nos proporcionaron la resistencia del concreto que tiene ese elemento. Lo primerito que hacemos una vez que nos asignan el terreno, realizamos el desmonte del terreno. Una vez que tenemos ya el desmonte del terreno, empezamos a hacer los trazos para verificar lo que corresponde al área donde van a quedar las plataformas y las vialidades. Empezamos ya con los cortes y los movimientos de tierra para precisamente conformar tanto vialidades como plataformas. Posteriormente a esto, metemos todo lo que son las líneas de agua potable, de drenaje, y a su vez se empieza con los trabajos de edificación. Una vez realizadas las obras preliminares, el primer paso en el proceso de edificación de la vivienda es la cimentación. El punto inicial de la vivienda es recibir el trazo geométrico en la plataforma. El primer proceso sería la colocación de la instalación sanitaria, en la cual nosotros realizamos una excavación y colocamos básicamente tubería de PVC. Primero, se coloca la cinta, la cual es un molde que le va a dar forma y va a delimitar nuestra estructura. En este caso, nuestra cimentación. También se coloca un plástico que evita que el concreto se contamine y que además permite que el concreto. Aquí les quiero mostrar lo del plástico que les comenté hace un momento. Este plástico tiene todo el fin y a la hora después de colarlo, inmediatamente después de colarlo, el terreno natural, la plataforma, no le vaya a quitar agua al concreto. Si le quita agua al concreto durante el periodo de fraguado, pues se agrieta el concreto, no da la
resistencia ni la especificación que se desea. Y posteriormente, ya que está terminada el fraguado, evita que la humedad del suelo entre a la vivienda. No pierda agua y logre conservar su resistencia. El siguiente proceso sería el habilitado y el armado. El habilitado básicamente es cortar las varillas y doblarlas a la medida que nosotros requiramos o que la vivienda requiere básicamente. El armado básicamente es darle el acomodo y el amarre para darle forma a la cimentación. Continuando con el proceso de construcción, el siguiente paso es colocar las instalaciones hidráulicas, sanitarias y eléctricas, o sea, alimentación de agua y ductería de drenaje y electricidad. Aquí lo que le pedí que me pare, porque si ustedes ven unos como puntitos negros a lo largo de toda la malla de acero de cimentación, nosotros les ponemos unas silletas de plástico. ¿Para qué? Para que la separación del acero entre lo que es el suelo y donde se va a colar tenga el recubrimiento que marca la norma de lo que es el diseño de las estructuras de concreto. Si se queda muy pegado al piso o se queda muy pegado a la superficie, pues con el tiempo se empieza a degradar, se empieza a oxidar y bota el concreto. Entonces, para que tenga la justa ubicación o el justo lugar donde debe de quedar el concreto, necesitamos estas silletas. Realizamos una prueba hidráulica que consiste en introducir presión mediante una bomba para verificar que no haya ninguna fuga, así poder colar toda la cimentación sin generar problemas posteriores. Con todas las instalaciones listas, ahora solo nos hace falta el colado de la cimentación. Como vimos anteriormente, el concreto que se va a colar en cada elemento, es decir, en la cimentación, muros, entrepisos y azoteas, es verificado previamente por un laboratorio externo, quien respalda que la resistencia del concreto es la adecuada. Y decimos adecuada porque en los procesos previos del proyecto, un experto ingeniero calculista determina la resistencia específica que debe tener cada uno de estos elementos para garantizar su durabilidad, resistencia y posibilidad de crecimiento. Aquí ahorita lo que estoy diciendo lo que es el museo de concreto y lo que hice hace rato que fue la prueba de rendimiento. Este muestreo de concreto se hace para checar su resistencia a lo que es el concreto, pero eso nada más lo que se hace aquí en campo, porque de ahí se lleva lo que es al laboratorio. Ya si viene muy aguado o viene muy duro, que es de 10, esa olla se regresa. O viene pasado de agua, también lo mismo que lo llevan a su planta que se componga. Ahora sí, ya tenemos todo listo y podemos proceder al colado de la cimentación. Bueno, ese es el proceso final de la cimentación, en el cual colocamos el concreto. Tarea que realizamos con la ayuda del equipo de bombeo, es una bomba, nos llegan ollas. El acomodo del concreto se realiza mecánicamente con un vibrado mecánico, es una vibradora a gasolina. El vibrador básicamente es para evitar que nos queden demasiadas burbujas de aire y para que se tenga un mejor acomodo de concreto en toda la losa de la cimentación. En este proceso participan coladores, participan polidores, cada uno de ellos se dedica especialmente a una tarea durante el colado. Después de la vibración sigue el proceso del reliado y como una etapa final utilizamos un aditamento que se llama avión, con el cual le damos un acabado más denso aún a la superficie. Actualmente ya contamos con algunos dispositivos digitales que nos permiten Aquí cada que se cuela una cimentación y se nivela, nosotros utilizamos unos equipos especiales niveladores, que es con el que determinamos que esté perfectamente bien nivelada el colado, con dos fines, ¿no? El primero, pues es que tenga una buena nivelación la casa, y el segundo es que no tenga imperfecciones
porque si tiene imperfecciones, el colado del piso, a la hora que se coloca el azulejo, o la loseta, o el piso de cerámica, pues se va a tener que poner una cortita para nivelar, que esté correctamente nivelado pues, el terreno, ¿no? Nosotros nos evitamos ese proceso y ese costo adicional de ese material, nivelando perfectamente a la hora del colado de la cimentación. Y adicionalmente, como comentario, el concreto que nosotros utilizamos en la cimentación es un concreto de una capacidad de carga de 150 kilogramos por centímetro cuadrado. Y como yo les dije, cuando hablé del cimiento de mampostería, el mortero con el que se pega la piedra, pues su capacidad de carga es de 15 kilos por centímetro cuadrado. Entonces, pues si estamos comparando un elemento que es un elemento estructural que su elemento más frágil es de 15 kilogramos sobre centímetro cuadrado contra otro que su elemento homogéneo es de 150 kilogramos por centímetro cuadrado, lógicamente la capacidad de resistencia, la seguridad que tiene esa cementación y el hecho de que tenga más superficie para transmitir la carga, pues lo hace todavía más segura. Permiten asegurar un nivel en toda la losa de cimentación, disminuyendo así los errores. Bueno, básicamente tenemos la cimentación terminada. El siguiente proceso, el concreto que utilizamos aquí, utilizamos un concreto que resiste 150 kilos por cada centímetro cuadrado de superficie. 28 días adquiere la resistencia máxima del concreto. Para tener, como comentamos, la capa de cuidado que aplicamos nos ayuda a que no pierda, y eso nos ayuda a adquirir una mayor resistencia. Cuando el concreto ya haya fraguado, es decir, que se haya endurecido lo suficiente, se procede a descimbrarlo. El molde o cimbra que utilizamos se retira y se vuelve a utilizar para la siguiente cimentación. En Sadasi manejamos procesos sistematizados y cíclicos, avanzando en módulos de 4 viviendas, lo cual reduce costos, permite la especialización del personal y reduce la posibilidad de errores. La cimentación es muy importante porque es la que nos va a ayudar a transmitir el peso de toda la casa de manera uniforme al suelo. Una vez terminada nuestra cimentación, se procede a edificar los muros, que igualmente son de concreto hidráulico. Este proceso comienza con el armado y habilitado del acero. Nuestro habilitado del acero inicia desde que nos llega la malla en molde. Inicia el otro proceso que es el cortado según las dimensiones de nuestros elementos, de nuestro muro. Posteriormente, ya una vez teniendo habilitado todo nuestro acero, y ya con nuestros separadores, con nuestros conectores, procedemos a la colocación. La colocación básicamente se efectúa colocándolo en el sitio para el cual fue cortado y amarrando. Gracias al acero, nuestra vivienda va a poder soportar fuerzas adicionales, tales como el viento, el asentamiento natural de los terrenos, el peso mismo de nuestra casa, de nuestros muebles e incluso nuestro propio peso. De ahí la importancia del acero que, junto con el concreto, dota a nuestra casa de una mayor resistencia y durabilidad. De hecho, el mismo calculista, cuando realiza el proyecto estructural, determina la cantidad y especificaciones del acero utilizado en los distintos elementos para asegurar un soporte óptimo. Básicamente el acero se complementa con el concreto y el concreto se complementa con el acero. Teniendo el armado del acero, procedemos a la colocación de lo que sería el ramaleo eléctrico y el ramaleo hidráulico sanitario. Eso quiere decir que son las instalaciones. De nuevo colocamos toda la instalación sanitaria, hidráulica y eléctrica. Esta última se realiza a través de poliductos, es decir, tubos que dejan el espacio de los cables, para luego, una vez colado el elemento, poder realizar el cableado. Todas estas instalaciones se dejan preparadas
para una futura ampliación, para que el cliente no tenga que romper la pared cuando amplíe su casa. Una vez listas las operaciones, el siguiente proceso es el cimbrado de los muros. Antes de cimbrar, primero se limpia y se traza el desplante del muro. Posteriormente iniciamos con el cimbrado, la colocación de la primera cara de la cimbra. A esto viene la colocación de los separadores o tirante plano, que básicamente son los que nos ayudan a dar la separación de la cimbra y asegurar los 10 centímetros que requerimos del proyecto para nuestra vivienda, que es el concreto. Luego, se coloca la siguiente cara de la cimbra y nos aseguramos de que quede bien fija. Recuerda que la cimbra es el molde que le va a dar forma a nuestro muro. Con el cimbrado listo, podemos proceder al colado. Aquí en la cimbra, cuando están viendo la cimbra, ya los vanos de las puertas y los vanos de las ventanas ya están perfectamente determinados en la misma cimbra. Entonces cuando nosotros colemos y desimbremos, ya el vano de la puerta y el vano de la ventana, las ventanas ya van a quedar a la hora de desmoldar. Como ya es una cimbra y es un molde, pues el tamaño de nuestra ventana y el tamaño de nuestra puerta es uniforme. Cuando nosotros las hacemos en el sistema tradicional que es por los albañiles, después de bloquear, ellos tienen que hacer lo que le llaman la perfilación, que es poner ahí los bordecitos, repellar para dar la forma de la puerta o la forma de la ventana, y no siempre pues son muy buenos albañiles, entonces a veces tienen imperfecciones, tienen descuadres, que a la hora de ir a instalar la carcelería de aluminio o las puertas, pues tenemos desplomes o tenemos descuadres. Aquí no, como ya viene perfectamente determinado la forma de la ventana y la forma de la puerta, pues a la hora de montar es un tamaño uniforme, y la producción de las ventanas y la producción de las puertas pues se puede hacer de una manera también, comprarla industrializada con una medida determinada, y eso hace que tanto el suministro como la instalación sea más rápida. Una vez teniendo cimbrado nuestro elemento, en este caso nuestro muro, procedemos a realizar el alineamiento, que básicamente es para que nuestro muro quede derechito, y nuestro plomeado. ¿Para qué? Para que todos nuestros muros que realicemos, que hagamos, queden totalmente verticales. Ahora, durante el colado del muro, el concreto lo colocamos mediante la ayuda de una bomba para concreto. Para este efecto, el personal que participa son los mureros. En este momento arriba tenemos a un vaciador, que es el cabo del muro. Tenemos dos grupos de vibradoristas. Los vibradoristas son los que vibran el muro, el concreto. Uno propiamente vibra y el otro sostiene el vibrador eléctrico. Y atrás de ellos viene una persona que viene engrasando el muro. Engrasar quiere decir que nuestro nivel de concreto llegue hasta donde nosotros le señalamos, para después de ahí desgastar nuestra losa. El proceso de vibrado es muy importante en todos los elementos de concreto. Esto nos ayuda a reducir burbujas de aire y que el concreto se acomode correctamente dentro del molde. Como el proceso del vaciado es un poco complicado en el sentido de que tenemos una sección de 10, el concreto tiende a derramar. El concreto nosotros lo recuperamos y es el que nos ayuda a dar el enlazo del muro. Después de 24 horas, y de acuerdo con las normas de construcción aplicables, ya se encuentra fraguado el concreto y se puede retirar la cimbra. Se retiran los operadores y se resaltan las pequeñas oquedades o imperfecciones que pudieran quedar. Se realiza un raspado y resale para que el muro tenga un acabado uniforme. Las cimbras se llevan al siguiente módulo de casas para continuar con el proceso de construcción. Con nuestros muros listos, el siguiente paso es edificar las losas. Para este proceso nosotros
cibra. Recordemos que la cibra es el molde por el cual nosotros damos forma a nuestro elemento. Nuestra cibra, la cibra que utilizamos nosotros, básicamente está integrada por la soportería, que son pies derechos metálicos. Tenemos clavos madrinas de bovino, de barrote y unos bastidores metálicos. Posteriormente a esto se coloca lo que sería la tapa, que es template de madera. A fin de brindar a nuestros clientes hogares sustentables, Grupo Sadasi equipa sus casas con distintas ecotecnologías, tales como el aislante térmico. Gracias a las placas de poliestireno que actúan como barrera contra el calor, las casas conservan mayor frescura al interior. Aquí les quiero platicar un poquito de lo que es el aislamiento térmico. El aislamiento térmico son elementos que impiden que el calor entre a las casas o que el fresco salga de las casas. Entonces, el calor, nosotros que vivimos en un clima donde es bastante cálido y donde el porcentaje de asoleamiento durante el año es prácticamente del 99%, la transmisión de calor, si nosotros no utilizamos un aislamiento térmico, es muy importante. Los aires acondicionados en la noche están trabajando más que para refrescar el cuarto, para enfriar las azoteas que se calentaron durante todo el día por el asoleamiento. Entonces, con estos elementos, ese calor que absorbe la azotea por el asoleamiento ya no se transmite a la vivienda. Y si se utiliza un aire acondicionado, entonces ese fresco que tiene la vivienda adentro, el aislamiento térmico impide que salga. Entonces, el nivel de confort de las viviendas con estos elementos es muy alto. Hemos nosotros tenido experiencias en casas que tienen el aislamiento térmico y otras que no lo tienen, y las que no tienen aislamiento térmico prenden el aire acondicionado a una determinada temperatura y pueden tardar 2 o 3 horas en llegar a la temperatura, pues con el crecimiento y consumo de energía. En una que sí lo tiene, a los 20 minutos ya la temperatura que se le puso ya está perfectamente regulada en el cuarto y el equipo trabaja muy descansado. Y estos elementos pues son elementos que nosotros comúnmente conocemos con el nombre de nieve seca, pero es de alta densidad. Su capacidad de carga es de 250 PSI. Eso significa que son aproximadamente, tiene una capacidad de carga de 17 kilogramos por centímetro cuadrado. Es decir, que el hecho de que esté trabajando, caminando los trabajadores, el peso propio del concreto que se va a colar encima y todo, no va a hacer que se compacte, que se apachure. Entonces, sí es muy importante a la hora de determinar el tipo de aislamiento que es lo que vamos a usar, que sea uno de alta densidad y que tenga una capacidad de carga alta para que no vaya a sufrir deformaciones, porque si usamos un elemento que es muy suave y empieza a tener deformaciones, se empiezan a formar agrietamientos en las azoteas, o sea, en la parte de arriba, la losa, y por ahí empiezan a haber filtraciones de agua. Después del cibrado, se procede al trabajo con el acero. Primero lo habilitamos de acuerdo a las medidas de la losa y luego se realiza el armado, es decir, lo colocamos en posición para que quede listo. Las instalaciones eléctricas vienen posteriores. Una vez terminado nuestro armado del acero, empezamos con la instalación eléctrica, que básicamente es la colocación del poliducto y las cajas para poder, después terminado el proceso de estructura, realizar el cableado. Ahora sí, tenemos todo listo para proceder con nuestro colado de losa. El colado de la losa nosotros lo realizamos por medio de una bomba de concreto, en el cual la misma planta sabe que nos suministra nuestro concreto. En este momento estamos poniendo el concreto, tenemos vaciadores, que son los que propiamente colocan el concreto en la losa. Tenemos un pulidor, el cual es un elemento muy importante, ya que es el que nos da el acabado de la losa. Una vez teniendo ya todos esos elementos colados, el concreto lo podemos utilizar igual en aproximadamente 2 horas y media para poder proceder al curado.
El curado, recordemos que es propiamente aplicar una película para que nuestro concreto no pierda agua rápidamente y alcance una resistencia aún mayor a la especificada. El equipo de trabajo, básicamente lo que son rockstars es el mismo, es un personal que de cierta forma está especializado. Con esta etapa nosotros estamos cerrando lo que es la estructura, lo que es la obra negra. Posteriormente ya vendrán los trabajos de rallería y acabados. Una vez que se terminan los trabajos de la estructura, procedemos al inicio de los trabajos de albañilería. Cuando nos entregan la estructura, los trabajos que se inician son el detegateo de pisos para raspar los residuos de concreto que hay y preparar los pisos para poder colocar la loseta. Dentro de las etapas de la albañilería, de nuevo se realizan pruebas hidráulicas en todas las tuberías. Se cargan utilizando un manómetro, que es un aparato que nos ayuda a verificar que la presión sea la adecuada y que no exista ninguna fuga. Dentro de los procesos de albañilería en la azotea está el colado del torreón. El torreón es en sí es un muro y una losita a cierta altura que nos sirven para asentar los tinacos en la azotea. Dentro de los procesos que tiene la vivienda existen los de las instalaciones, que nosotros llevamos instalación eléctrica, instalación hidráulica, instalación sanitaria e instalación de gas. Como parte de estos procesos, se coloca. Aquí quiero hacerles este torreón que nosotros le ponemos para proteger al tinaco, pues tradicionalmente no se pone. Ustedes van por las casas, por los fraccionamientos de casas de interés social y parece que es una ciudad de tinacos, ¿no? Nosotros vivimos en una zona donde la incidencia de huracanes es alta. Cuando hay un huracán, si no tienen estos muros, estos programas de protección, las tuberías, por la misma fuerza del viento, se degollan, se vacían los tinacos son de plástico, no pesan nada, vuelan, entonces la casa se queda sin agua, no solamente por el hecho de que la energía eléctrica se fue y a lo mejor el sistema de abastecimiento de agua potable falló por unos días, sino porque no tenemos tinacos, entonces el problema de la casa es el problema. Entonces nosotros le ponemos estos problemas para proteger a los tinacos en caso de huracán y también pues por la imagen urbana que es. Toca el tinaco y se verifica que el agua corra adecuadamente por medio de la gravedad. A las tuberías del poliducto se les introducen los cables correspondientes a fin de que la vivienda cuente con su instalación eléctrica. Igualmente, en la etapa previa del proyecto, se determinaron las cantidades y calibres de cables a utilizar para garantizar un uso adecuado y seguro de la energía eléctrica en las viviendas. Otro aspecto importante es revisar perfectamente las medidas de las boquillas, es decir, los bordes de las puertas y ventanas, para lo cual empleamos escandillones. Una vez verificados que colocan las cancelerías, o sea, las ventanas, y las puertas, mediante tornillos de gran resistencia. También se impermeabilizan las azoteas. Para ello se maneja una doble capa de aislante acrílico, junto con una membrana que sirve como la principal protección de la losa contra las humedades. Con esto se finaliza la etapa de albañilerías y procedemos ya con la etapa de acabados, que como su nombre lo indica, es la fase final, donde se prepara la casa con los últimos detalles para ser entregada a sus futuros dueños. Nosotros hemos concluido la etapa de albañilería, continúa los procesos de acabados. Los procesos de acabados en las cuales consiste es la colocación de la loseta en los pisos. Y se coloca a base de un pegazulejo y arregla los andenes en el baño igual se colocan con pegazulejo. Los acabados en los cajones del techo se realizan a base de tirol fino,
se aplica mediante una pistola que garantiza su homogeneidad. El acabado en los muros se aplica primero un sellado en todos los muros, es con el fin de dar más adherencia a la cosa. Inmediatamente después se aplica una pasta con grano de mano, es para dar una textura rayadita de la piel. Además de encontrarse en la losa, en el gran televisor también se encuentran aquí los nudos que experimentan mayor asolamiento a fin de mejorar la temperatura al interior. Las placas de poliestireno se adhieren al nudo por la pasta exterior y posteriormente se aplica pasta. Como retoque final, se aplica la pintura en todos los muros exteriores. Y finalmente, teniendo todo terminado, se procede a colocar muebles sanitarios como luces, lavabos, camas. ¿Sí? Para ya colocar los muebles, poder hacer pruebas de que realmente sí funciona. Finalmente, se colocan mojoneras en el patio trasero que sirven para señalar el punto exacto que limita cada uno de los terrenos. Otro de los procesos es la obra exterior, el cual consiste en el colado de andadores y baldosas. Este proceso se puede realizar mucho antes cuando se están realizando albañilerías. Con este último proceso se da por terminado los trabajos que se realizan en la elaboración de la vivienda. Bueno, pues aquí en este video, pues, yo creo que está bastante explícito todo el procedimiento. Hay muchos detalles en el camino que pues no hicimos, no los tocamos, pero que sí a lo largo de todos los años que tenemos trabajando en este sistema y perfeccionándolo, hemos ido adecuando. Y yo por último, pues yo les quisiera compartir un poquito la cuestión, mi experiencia personal, el por qué estoy en este sector y cómo siento que yo he estado contribuyendo a mi a mis conciudadanos. En primer lugar, en la cuestión macro, pues el sector de la vivienda es un sector muy importante, no solamente en lo social, sino también en lo económico. En el aspecto social, porque es un elemento fundamental del bienestar de las familias, porque proporciona seguridad, sentido de pertenencia e identidad. Adicionalmente, la vivienda es un derecho de todas las familias. Es un derecho que no solamente está contenida en la Constitución mexicana, en el artículo 4 menciona que todas las familias tienen derecho a una vivienda digna, sino es un derecho humano. Un derecho humano porque así lo considera la ONU en su Declaración Universal de los Derechos Humanos. Entonces, el poder trabajar en una actividad que para las familias y para las personas representa algo muy importante, sobre todo por el tipo de vivienda que nosotros hacemos. Para nosotros es un satisfactor personal muy importante estar sintiendo que estamos dando ese satisfactor a las familias. Y hacia los trabajos son más limpias, de menos riesgo y de menos peligro para el desempeño de sus labores. Habrán visto ustedes que todos los obreros andan con sus chalecos, andan con sus cascos, andan con botas. Entonces, pues nosotros les brindamos a todos los obreros ese tipo de elementos de seguridad, que pues en la vivienda, en los trabajadores de la vivienda tradicional, pues, son tantos que luego uno va a una obra y los encuentra caminando chancletas y pues,
no es raro que una vez a la semana uno se haya sembrado un clavo de tiempo, que son una madera que tiene esa calidad. Y por último, para las personas que nos adquieren una vivienda, pues con todo ese proceso de mejora de los procedimientos, de búsqueda de la excelencia de los procedimientos, de eficiencia en los costos, de eficiencia en la disminución de los costos financieros, hace que nuestras casas sean más baratas de ejecutar, hace que nuestro producto sea más barato de realizar y nos permite poder invertir en otros equipamientos para las casas, para lo que es el entorno de la vivienda, como son parques, como sectores vialidades, y independientemente de que el precio es menor. Entonces, las casas que nosotros entregamos pues obtienen más y cuestan menos. Entonces, pues la verdad es que para nosotros también eso es un satisfactorio. A lo mejor pueden decir, no, pues aquí vinieron a echar su rollo, porque eso te va a decir de su empresa. Pero eso no lo digo yo. El Infonavit tiene una empresa externa, internacional, que mide la satisfacción de los consumidores, y ellos tienen un índice que cada mes están evaluando a los habitantes de los desarrollos que financia Infonavit. Tienen un índice que se llama el índice de satisfacción. Y tanto en Quintana Roo como en Yucatán, nosotros somos el número 1 en ese índice de satisfacción. O sea, nuestros clientes están contentos con todo, porque son 16 atributos que mide este índice. Entonces, pues desde el punto de vista profesional hacia los demás, pues sentimos que satisfechos de ser obtener nuestros ingresos para realizar esta familia haciendo cosas que es de beneficio a otra familia. Y bueno, les agradezco mucho la paciencia por el tiempo que me dedicaron a esta exposición, y cualquier pregunta, duda que deseen, les escucho el desafío de la ciudad. ¿Qué les va pasando el micrófono? Bueno, esta manera de construir existe desde hace más de 10 años, no es nada nuevo, porque casi no se usa aquí en Yucatán. Bueno, en primer lugar, como tú dices, efectivamente no es un método nuevo, ni siquiera tiene 10 años, tiene mucho más años. En primer lugar, no se usa porque pues un molde cuesta mucho dinero. Un molde te puede costar una cantidad importante. Hoy por hoy, pues hay algunos esquemas que están manejando los cementos mexicanos tratando de promover el uso de estos sistemas, ¿no? Mediante sistemas de aislamiento de siembra o sistemas donde ellos te contratan contigo la obra negra. Pero en realidad el escollo principal es el costo de la siembra, por el que no se ha hecho muy popular. El costo inicial. ¿Y más? ¿Otra pregunta? Buena pregunta, doctor. Sí. Algo. Perdón, es que tengo que ser muy fuerte. Son dos cosas. Uno, la vida útil de los moldes. ¿Para cuántas casas dan los moldes? Y los costos. Mira, un molde para una vivienda te puede costar
utilizar como 1.800.000 pesos, es lo que me acaban aquí de preguntar. Pero ahorita ya hay algunos esquemas de arrendamiento, moldes que traen presencia. Y la vida útil, pues la vida útil, nosotros tenemos moldes que tienen, no sé, 12 años. Lo que pasa es que le vamos a, o sea, como el acero, los bastidores de acero son de un acero de alta resistencia, se aguantan bastante. Y tiene lo que es el molde es de madera. Entonces tú lo vas reemplazando, el molde de madera se compran unos lienzos de madera especiales que tienen dos caras. Pones una cara, le das el uso a esa cara de la madera, después la volteas, le das otro tanto de uso, la tiras y ya le cambias de madera. No, de 100, 200, 300. No, por ejemplo, la madera te puede dar unos 50 usos, 60 usos por cara. Y luego ya la caras, pero pues si estás hablando de que es cambiar una madera que es un poco más cara que un Simbraplan por el tipo de acabado que tiene. Pero puedes usar un Simbraplan. ¿Y ese costo del millón de inflación para una casa de cuántos metros cuadrados? Pues estás hablando de una casa que puede ser una casa de 85 metros cuadrados. Pero aquí es un poquito. Lo que pasa es que la experiencia con el uso de este sistema te hace aprender a formular, porque no sé si se fijaron en el video, son como tabletas, son como tabletas. Entonces tú compras las tabletas y lo que son las piezas especiales son los moldes de ajuste, que son las de las ventanas, alguna medida que no te cuesta, pues compras el molde de ajuste. Entonces tú, teniendo un molde básico, pues tú ya puedes cambiar lo que es las instrucciones de vivienda y lo único que tienes que comprar son tus ajustes. ¿Cuánto tiempo recupera la inversión del molde? ¿Cómo? ¿Cuánto tiempo recupera la inversión del molde? Pues mira, si tú le cargas unos 1.500 pesos por vivienda de tu molde, estás hablando que 800 casas ya la recuperación. Y le cargas 1.500. Pero te digo, por ejemplo, ya hay esquemas de arrendamiento donde te la rentan, excelentes mexicanos ya manejan el arrendamiento. Ellos ponen el molde, te la rentan, te venden el concreto, o sea, ellos pretenden vender el concreto, porque tu casa sea de una duda acerca del sistema lineal. ¿El sistema lineal está 100% pensado? Sí. 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 Por ahí tenemos. Había dicho que pues, lo que es la civilización, se hace en un día cada proceso. Más o menos cuánta gente necesita para poder comprar el aseo, meter Mira, por ejemplo, en la cuadrilla de moreros y cerebros son de 16. ¿Cuánto? Sí. Sí, ¿cuánto sería aproximadamente el ahorro del tiempo este método comparado con el método constructivo tradicional? El ahorro del tiempo es que tú puedes hacer una vivienda diaria, la diferencia. Porque si tú te puedes ahorrar quizá 3 semanas en una vivienda, si tú la consideras de principio a fin, el ahorro del tiempo puede ser que sea de 3 semanas. El ahorro verdadero es que tú estás haciendo una vivienda diaria. En el otro sistema la tienes que comprar todas las veces. Entonces tienes que comprar todos tus materiales, tienes que tener mucha gente, tienes que tener
una inversión mucho más elevada, ¿no? Entonces, cuando tú terminas la vivienda, tienes todo tu stock de vivienda, todo tu inventario de viviendas completas. Y hasta que no las terminas todas, pues no las puedes individualizar, porque todas se van a terminar. Mientras de lo otro, en el momento que tú ya terminaste una, esa ya una ya la puedes cobrar. Y al día siguiente puedes cobrar otra, y al día siguiente, la siguiente. Entonces, ese es verdaderamente el ahorro en el total. Te puedo decir que fueron 3 semanas o poco. ¿Alguna pregunta? Bueno, referencia a lo que había mencionado de las instalaciones de las plantas. ¿Las qué, perdón? O sea, que dejan conveniencias o material para expandir las plantas a futuro cliente. O sea, ¿qué tan personalizado después de la vivienda? Es bastante rígido ese sistema. Sí, nosotros tenemos, por ejemplo, algunas previsiones como cuáles, como las preparaciones para las escaleras, para el caso de que se quieran, como las preparaciones para la lotería del aire acondicionado. Así tenemos algunas preparaciones más rígido, porque no es lo mismo romper una pared de concreto macizo que romper una pared de bloque. Pero pues, es seguridad contra versatilidad de comunicar. ¿Alguna pregunta? Perfecto. En el video de que casas residencial, pero ¿se puede hacer con los niños del sistema? No sé si viste que había edificios. Sí, había edificios. Habían edificios, tuvimos edificios que presentamos en el video, que presentaron al final. Cuando mencionó, en el video se menciona que también en las paredes ponemos aislamiento térmico. Este es un edificio, es un condominio que tiene 12 viviendas de edificio. Entonces, son 3 niveles, 4 viviendas por nivel, o sea, 12 viviendas cada edificio. Me salió ahora que dijo de los condominios. ¿Cómo cuánto costaría hacer el molde de uno de los edificios? Es que el molde, como le comentaba ya el ingeniero Vive, el molde tú lo compras y lo vas reusando, o sea, es el mismo. Si tú tienes el molde de la planta baja, es imposible para el Vamos a agradecerte mucho por tu asistencia y vamos a dar un pequeño reconocimiento. Pues agradecerte, te das una pequeña placa con un marista. Bueno, ya tienes corazón marista, pero tienes una piedra. Refleja un poquito el sentido del proyecto marista, que está sólidamente cimentado, sólidamente formado, lo cual es parte importante. Y bueno, parte de esta formación de nuestros alumnos es traer a profesionistas, si todos son maristas de futuro. Esperan que las cosas están así. Gracias por su presencia. Muchas gracias por su paciencia.